La intuición de Mikhail Tal. La intuición de Mikhail Tal. Mikhail Tal poseía el más interesante pensamiento combinativo intuitivo en ajedrez, haciéndose fuerte por su habilidad excelente para calcular variantes. En este vídeo veremos varios ejemplos de su juego. Primero, escucharemos algunos comentarios de él sobre el tema de la intuición y el riesgo. Tal sobre la intuición. Muy a menudo, el argumento decisivo para o contra una continuación particular es buena, solo sé que lo es. Cuando decisiones similares son llevadas a cabo frecuentemente, hablamos de un jugador con un estilo intuitivo. Debe anotarse que esta intuición misteriosa se manifiesta en diferentes maneras, mientras que un jugador puede tener un sentido de intuición bien desarrollado. Otro puede no siempre ser capaz de encontrar la ruta más segura y rápida para el ataque, pero en compensación notablemente prevé y evita los más pequeños signos de peligro potencial. Otro jugador, por otro lado, puede solo visualizar intuitivamente cómo y dónde sus piezas estarán mejor colocadas. Tal sobre el riesgo. ¿Qué es exactamente el riesgo en ajedrez? Un jugador toma conscientemente riesgos. Si algo identifica el concepto de conocimiento con el procedimiento científico y la noción de intuición con la creatividad, entonces esto es, por analogía, posible unir riesgo con deporte. Es incluso posible recordarnos diciéndonos: el que arriesga gana. A mí me gustaría añadir que, en mi opinión, un jugador toma riesgo solo cuando él está consciente de exactamente que está arriesgando, aunque pareciera a nosotros que el riesgo de hecho cae dentro del campo de la intuición. Continúa Tal. Un jugador da una pieza por el ataque en una situación donde era también posible para él no sacrificar en absoluto. ¿Está él tomando un riesgo? Indudablemente. El ataque bien puede ser repelido y la pieza extra del oponente entonces probaría ser decisiva. Tomemos esto aún más allá. Un jugador acepta una pieza sacrificada, a pesar de que era igualmente posible no aceptarla, en la espera de sostenerse contra el ataque venidero. ¿Constituye esto un riesgo? Sin duda. El ataque puede demostrar ser irresistible. Así que es exactamente tomar el riesgo más grande. No hay manera de detenerlo. Ejemplos del juego intuitivo de Tal fueron aparentes no solo en atacar al rey durante el medio juego, sino también en el final. Estudiaremos varios ejemplos del excampeón mundial. Expondremos algunos ejemplos de la intuición o del juego intuitivo de Mikhail Tal. En esta ocasión, contra Bronstein, decidió jugar torre por D5, C por D5 y rey D4. Nosotros respetaremos, por supuesto, las jugadas de Tal como que son, por regla general, las mejores desde el punto de vista práctico y de las emociones frente al tablero. Pero también expondremos en algunos momentos determinados algunas continuaciones mejores de uno u otro bando, ayudados por el Stockfish, con el cual podremos ver cómo
la práctica es un elemento muy importante en las decisiones de sacrificios y de aceptación, de defensas, etcétera, porque desde aquí, desde nuestro hogar, con la tranquilidad del ordenador y sin nervios alguno, las jugadas son más fáciles de analizar y encontrar las mejores continuaciones. Seguimos entonces con rey de 4 y ponemos el siguiente comentario. Es imposible calcular este final hasta su conclusión, pero Tal había decidido que le prometía excelentes oportunidades ganadoras. El negro continuó con rey E7, rey por D5, rey D7 y B4. Una buena jugada, preparando el avance C4. Las negras jugaron correctamente con torre E8, C6 jaque, rey C8 y C4. Hasta aquí todo calculado tal vez por los dos jugadores, pero ahora Bronstein no juega lo mejor y hace B por C4. Esto le da a las blancas una opción ganadora en esta posición. Sin embargo, la continuación torre E5 jaque, rey D4, B por C4 y rey por C4 conducía a la igualdad. Pero los nervios y la tensión son tremendas. Además, tener frente al genio de Riga, aunque seas David Bronstein, no es fácil. Por lo tanto, B por C4, continuó la partida con rey por C4, torre E2, B5, torre C2 jaque, rey D5 y torre A2. Un error. También debemos considerar que en estas posiciones ya de final, el tiempo juega un factor importante, por lo que los errores siempre están a flor de piel. Aquí la jugada correcta que mantenía las posibilidades de empate era torre B2. Después de este error, torre A2, siguió alfil C3, torre por G2, B6. Los dos peones conjuntamente con el alfil son muy peligrosos. Torre F2, B7 jaque, rey C7 y ahora Tal jugó alfil por F6, con lo que el negro abandonó. Sin embargo, aquí la jugada alfil B4 era más fuerte según la computadora, que conduce a un mate en 8 jugadas. Por lo tanto, debemos fundamentalmente dedicarnos ahora a encontrar ese mate. Los entusiasmo a ello. Seguimos entonces con el siguiente ejemplo. Aquí Tal es el que conduce las negras, por lo que giraremos las piezas para verlo desde el punto de vista del genio de Riga, quien jugó ahora el avance del peón a E3, considerado como interesante. Para Tal, la iniciativa era más importante que el material. Sin embargo, nos encontramos que en este momento el sacrificio caballo por F2 conduce a una ventaja mucho más amplia para las negras que lo jugado por Tal. Pero recordemos que estamos frente al tablero y los nervios juegan una mala pasada. Además, como la concentración y otros factores externos e internos que no nos permiten muchas veces calcular correctamente todas las alternativas. De ahí este trabajo de la intuición, de los sacrificios intuitivos de Tal. Su adversario capturó el caballo, H por G4, F4, alfil D5. Esta no es la mejor defensa, pero en realidad en la práctica
hacer este avance que deja a las negras con ligera ventaja es muy difícil porque el alfil de G2 prácticamente no juega. Además, contra alfil de 5, tal ya tendría calculado, puesto que la dama está clavada, el sacrificio torre por D5, C por D5, E por F2 jaque, rey por F2, F por G3 jaque, rey G1, dama por G4, D por C6, dama H3. Y ahora el rey blanco cae bajo el ataque de todas las piezas negras. Sin embargo, las posibilidades aquí están igualadas. Las blancas jugaron correctamente E4 para defender su segunda fila. Torre F2, y esto prácticamente obliga a cambiar la dama por las dos torres. Dama por F2, G por F2 jaque, rey por F2, B por C6, torre E2, dama H4 jaque, caballo G3, alfil D6. Y el ataque negro vale el material, aunque la posición está igualada. Eso no quiere decir que el ataque sea malo, sencillamente que existen o existirán a partir de aquí mejores opciones para defender la partida o para atacarla, y los errores, como dijimos, están a flor de piel. Aquí dejamos este fragmento y pasamos a otro ejemplo, donde tal conduce las piezas blancas contra Johansen en Riga 1959. Tal continuó aquí en esta posición con alfil por F7 jaque, torre por F7, caballo por F7, rey por F7, dama B3 jaque, rey F8, torre de A a C1. Creo que, comenta tal, hablando generalmente, los sacrificios como este no requieren análisis concreto. Es suficiente mirar la posición resultante para convencerse de su corrección. Hasta ahí el comentario de tal sobre este sacrificio. Sin embargo, la ventaja en este momento está de parte de las negras, pero eso es ventaja material, no posicional. Las posiciones con estos sacrificios son muy peligrosas y difícil de valorar. Solamente el genio de Riga se lanzaba en ello y había que tenerle miedo. Continuamos con la jugada A6. Un error. Mejor era la retirada de la dama a B6, a pesar de que incluso aquí, después de caballo B5, caballo E8 y dama C4, el blanco asegura un ataque. Ese ataque habría que analizarlo, estudiarlo y ver cómo tal lo continuaría, porque nuestro Stockfish nos da otro tipo de ventaja, una ventaja clara de las negras. Como decíamos, la ventaja es desde el punto de vista material, porque podemos valorar que las piezas de las negras están aún sin desarrollar. La torre de A8, el alfil de C8, el rey está prácticamente en el centro del tablero y puede ser objeto de ataque. Pero el negro jugó A6, que es un error que deja al blanco con clara ventaja después de torre F1, que fue lo que jugó tal, pero aquí la posición la da el ordenador como empate. Lógicamente, esta jugada de tal para mí también será la mejor, a pesar de que el ordenador en este momento da E4 y deja al blanco con una ventaja clara. Seguimos con la partida torre F1, porque también aquí estamos evaluando y valorando el valor de tal con su intuición, que sacrifica las piezas para obtener compensaciones, digamos, humanas, donde el contrario se pone nervioso y no es fácil contrarrestar estos ataques. Y de ahí
en esta posición el negro jugó la dama a A5, que es un error. Lo mejor era en este momento nuevamente retirar la dama a B6 con ligera ventaja del blanco. Después de dama A5, dama C4, dirigida contra la jugada liberadora de B5. Sin embargo, aquí era mucho más fuerte caballo D5, con una ventaja ganadora, una posición ganada. Pero tenemos a tal que jugó dama C4, dama F5 y H3, caballo E8, caballo D5. Las blancas van tomando la delantera en la ventaja, como lo podemos ver en la barra de análisis. Dama E6, dama B4 y ahora se jugó B5. Si en este momento alfil E5, se comenta que sigue torre C4 con clara ventaja del blanco. Sin embargo, analizando Stockfish, dice que la continuación alfil por E5, dama por E5 y F4 es ganador. Sin embargo, en los análisis dan torre C4, que también es ventaja clara del blanco. Seguimos entonces con B5, a lo que siguió torre C6, buena jugada. La torre no puede ser capturada debido a que la dama entraría en E7. Por lo tanto, dama F7, caballo C7, caballo por C7 y torre por C7. Dama E6 para defenderse de la amenaza de la captura del caballo con la torre. Siguió torre D a C1, amenazando la captura del alfil. Por lo tanto, el caballo debe ser el encargado de moverse para defender esa pieza, pero sigue torre por E7, caballo D5, torre por E6, jaque a la descubierta, caballo por B4, alfil D6, jaque, y las blancas ganaron, puesto que se pierde material. Una vez capturado el caballo con el alfil, sencillamente se queda con calidad y peones de ventaja, puesto que la continuación rey F7 es respondido con torre E7 jaque, rey G8, y ahora existen varias formas de ganar. Una es torre C a C7, la otra es torre E8 y la glotona alfil por B4. Espero que este vídeo les sea de utilidad y, como siempre, nos veremos en otro de Ajedrez con Boudy. Chao.